la República Bolivariana de Venezuela, a quien tengo el inmenso privilegio de presentar esta noche. Bienvenido a esta gran familia cubana que es la televisión, a este hermoso estudio que también llevó minuto a minuto todo lo que acontecía en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en esta segunda cumbre celebrada en La Habana. También tengo el gusto en este momento de presentar a dos grandes colegas, a Sergio Gómez, periodista del diario Granma, y también a mi colega, amigo también querido, a Jorge Legañoa, periodista del sitio web Cuba Debate. Bueno, presidente, sabemos que en horas de la tarde tuvo un encuentro con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Queremos saber de su propia voz cuáles fueron los temas tratados con el comandante, su impresión acerca de la CELAC. Sí, bueno, en primer lugar, aprovecho para felicitar a todo el pueblo cubano por esta jornada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sin lugar a dudas es una jornada histórica, una jornada unitaria, muy bolivariana y muy martiana. Son los sueños hechos realidad, con extraordinaria hermosura y con extraordinaria capacidad por parte del gobierno cubano, de nuestro compañero presidente Raúl Castro, del pueblo cubano, ¿no?, que realmente maravilló a todas las delegaciones con las atenciones en las calles, ¿no?, un espíritu unitario que ha marcado toda la cumbre y que ha dejado impactado a todo nuestro continente. Así que primero quiero felicitar a todo el pueblo de Cuba por esta extraordinaria victoria de la unidad latinoamericana, caribeña, que es una victoria de la dimensión de las que soñaron Bolívar y Martí, ¿no? Estuvimos con el comandante Fidel Castro en la tarde de hoy conversando algo más de 2 horas, ¿no? Y fui con el canciller Elías Agua, que está por aquí con nosotros, nuestro compañero ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente político. También fui con parte de mi familia, ¿no?, Cilia, un nieto, una hermana. Una visita siempre, las visitas a Fidel son de una connotación espiritual especial, ¿no? Porque bueno, Fidel, para nosotros Fidel, como lo dije en el discurso, y siempre lo reivindicó el comandante Hugo Chávez, es un gigante de la historia. Del siglo XX lo marcó completico. Hay que hablar en el siglo XX americano y de nuestro mundo, de Fidel antes y después, sin lugar a dudas. Así griten, chillen, lloren, se revuelquen contra las tierras, los fascistas, la derecha y toda la gente derrotada durante décadas por este gigante, ¿no? Y ha sido la referencia, el paradigma siempre de los revolucionarios, de los patriotas, de la gente honesta del continente y en el mundo en general. Nuestro comandante Chávez se asumió como su hijo, ¿no?, con claridad, valentía, y juntos, bueno, les tocó andar parte del camino de final del siglo XX y luego cuánto no hicieron en el tiempo que actuaron juntos al inicio de este siglo XXI. Una profunda amistad entre ambos muy líderes. Profunda. Entonces, una amistad perfecta, ¿no?, porque como decía el comandante Chávez, recordando mucho a Simón Rodríguez, se expresaba la amistad de los sentimientos, la amistad de los principios y la amistad de las ideas. Ellos lograron compenetrar esas 3 dimensiones fundamentales de una amistad para hacer una amistad integral, perfecta, pero además que le abonó desde esa amistad, desde esa alianza profunda del corazón, de las ideas, del proyecto, de los sueños, le abonó a nuestra América todo lo que hoy tenemos, ¿no? Si hiciéramos un balance muy sencillo, Petrocaribe, 18 estados, 18 pueblos, el ALBA, que es la vanguardia revolucionaria, patriótica, socialista del continente, y en el mundo es vanguardia de resistencia frente a todas las causas justas que nos ha tocado asumir, el cambio climático, las causas de la paz en Siria, Palestina, etcétera, etcétera. Y buena parte, el CELAC nace por la consolidación de esas 2 estructuras, el ALBA, Petrocaribe, las otras estructuras, y el CELAC tiene la marca de Chávez, sin lugar a dudas, y decir que tiene la marca de Chávez, tiene la marca de la Revolución Cubana, que es
la marca de Fidel. Así que fue una conversación, él estaba, así lo notamos, venía yo conversando con el canciller Elías Aguas y vimos a Fidel feliz, rozagante. Recibió a más de 15 jefes de Estado. Hay que verle la cara a eso, de todas las ideologías y formas de pensar de América Latina. Desde los países gigantes del continente, desde el punto de vista del tamaño físico, poblacional, México, Brasil, Argentina, bueno, hasta otros países hermanos también del Caribe, el primer ministro de Santa Lucía, nos estuvo conversando de algunas de las ideas que intercambió con Pepe Mujica, del discurso de Pepe Mujica, ¿no? Un discurso, nos dijo Fidel, muy vehemente, muy claro, ¿no? Realmente el compañero presidente Pepe Mujica también un maestro para todos nosotros, claro, los hombres y mujeres de izquierda, revolucionarios. Así que ha sido una conversación muy buena y siempre nosotros, además de pasar revistas de los temas de actualidad mundial, regional, siempre recordamos al comandante Chávez, siempre. Presidente, tenemos algunas preguntas puntuales. Yo en este momento le cedo la palabra a mi colega Jorge Legañoa del sitio web Cuba Debate. Sí, entramos en materia. CELAC lo trajo a La Habana. Bueno, nosotros sabemos de su experiencia durante el gobierno del presidente Chávez como canciller durante más de 6 años. La pregunta es concreta. ¿Cree que este sea el verdadero camino? CELAC, si no es pura retórica, como han sido otras organizaciones internacionales a lo largo de la historia de América Latina, por ejemplo, algunas organizaciones que sabemos, no vamos a mencionarlas. ¿Qué retos tiene? ¿Qué retos tiene CELAC por delante? Siempre hay el peligro de la retórica, ¿no? Yo, en la reunión en privado, utilicé una denominación o un calificativo extraño. Inclusive dije que no sabía si tenía algún tipo de traducción al inglés, al francés y al portugués y al holandés que estaban traduciendo ahí. Son los idiomas oficiales de la CELAC, además del español. Yo dije que teníamos que cuidar nuestra organización de que se burocratizara. Entonces dije la palabra, tenemos que cuidar de la onunización de la CELAC. Tenemos que cuidarnos de documentos muy bien hechos, bueno, que se van acumulando como párrafos vacíos, ¿no? Pierden el impacto de lo que es la palabra escrita y se hacen vacíos porque no se convierten en acción, no transforman nada, ¿no? Hasta ahora la CELAC ha demostrado capacidad de acción, de trabajo conjunto. No es fácil, fíjense ustedes, cuánto tiempo ha pasado desde los primeros gritos de independencia, desde los primeros ejércitos libertadores en América Latina, hasta el día de hoy. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánta historia pasó todo el siglo XIX? Desde que en Quito, en 1809, se escuchó el primer grito de independencia. O en Caracas, el 19 de abril de 1810. ¿Cuánto tiempo pasó desde los ejércitos libertadores del sur unidos? Combatieron juntos O'Higgins, Bolívar, juntos allá en Sudamérica, ¿no? Sucre, juntos estuvieron Bolívar, San Martín, en Guayaquil. ¿Y cuánto tiempo pasó desde el Congreso de Panamá, convocado por el Libertador? Horas antes de la gran batalla y la gran victoria de Ayacucho. Desde 1824, luego Congreso de Panamá, junio de 1826, ya el imperio estadounidense actuaba con vocación de imperio, con intrigas, ¿no? El imperio estadounidense entonces mandó enviados especiales a las capitales de las nacientes repúblicas, desde México hasta el sur, hasta la Patagonia, a intrigar contra Bolívar, a decir que Bolívar tenía complejos napoleónicos y que tenía un proyecto para declararse emperador de toda América, a intrigar, la intriga temprana del naciente imperio estadounidense, que hizo mella, y ya algunos de los líderes principales se prestaban para la intriga, como Santander desde Bogotá, comenzaba a entablar relaciones oscuras de negocios con el imperio naciente, que de las antiguas 13 colonias había surgido allá en el norte. ¿Cuánto tiempo pasó desde 1826 que Bolívar constatara prácticamente el Bolívar victorioso de Junín y de América del Sur, que expulsó
a las tropas, al ejército imperial español, llega a Panamá y empieza su decline, porque él comprueba en Panamá, en el Congreso de Panamá, bueno, la capacidad de daño de la intriga estadounidense contra el proyecto unitario. Y el proyecto unitario nace en Panamá muerto, es un aborto, es un aborto. Y de allí en adelante, bueno, lo que únicamente faltó fue tiempo para que se ejecutara la traición a Bolívar, el proyecto de Bolívar, que era el proyecto de constituirnos en un solo bloque. Por eso es que Bolívar en 1827 piensa organizar, calcula las expediciones para venir a Cuba, para ir a Puerto Rico. Bolívar las calcula, piensa colocar a Páez al frente de la expedición a Puerto Rico y a Sucre, a Cuba, hubiera llegado aquí a La Habana, Sucre, con sus tropas victoriosas de Ayacucho. Luego, bueno, es imposible porque la traición se impone en Venezuela, es expulsado de Venezuela el Libertador y luego amenazado de ser fusilado. Y luego la traición se impone en Bogotá, casi asesina en septiembre del 1828, en Bogotá al Libertador Simón Bolívar. ¿Y quién organizó la sedición y el ataque para matar a nuestro Libertador? Santander. Y Bolívar magnánimo lo perdona del fusilamiento que le tocaba, quizás algún error histórico que podría alguien pensar que cometió nuestro Libertador, quizás por su magnanimidad y su gran sentido de responsabilidad ante la historia, no fusiló a Santander. ¿Qué hubiera sido la historia si hubiera fusilado a Santander? Es posible que hubiera sido otra, ¿no? Es imposible decir cuál, pero seguramente hubiera sido la otra. Y bueno, de esas épocas de traición, el siglo XIX se convirtió, que era el siglo de la independencia, en vez de ser el siglo de la independencia, de la unión y de la búsqueda y el encuentro de un camino propio de desarrollo político, económico, social, de nivelación, de superación, de prosperidad de nuestros países, ¿no? Se convirtió en el siglo de la división, de las guerras intestinas, y donde debió haber nacido una sola unión de repúblicas, como era el proyecto de los Libertadores, nacieron 14, 15, 20 repúblicas desunidas. Alguien decía republiquitas para su momento. Y luego cayó sobre nuestro continente las garras de todos los imperios, del imperio inglés por allá, ¿no? Y de todos los imperios. O sea, un largo siglo XIX donde se incubó la miseria, el atraso, la desigualdad, se incubó en el siglo XIX. Porque alguna gente dice, en algunos discursos, que no hay que ver por el retrovisor, que no nos interesa la historia. No interesa la historia para aquellos que cuando ven la historia ven el rostro diabólico de la traición que nos llevó a las consecuencias actuales. Así que llegar, perdona a lo largo de la respuesta, pero llegar y ver un siglo XX completo, bueno, que se impuso en el siglo XX luego de la división del siglo XIX. El dominio del imperio estadounidense, dictaduras militares, invasiones. Usted dice Cuba, usted dice Nicaragua, usted dice Argentina, Brasil, Venezuela, y todo lo que le digo lo puede ubicar en el mapa en el año que elija del siglo XX. Invasiones norteamericanas, golpes de Estado, saqueo de los recursos naturales, corrupción despampanada por todo el territorio de nuestra América Latina y el Caribe. El siglo XX entonces fue el siglo de la dominación estadounidense. Siglo XIX fue el siglo de la división y de la pérdida del proyecto unitario. El siglo XX fue un siglo de dominación, de rebeldía, de lucha. Y el siglo XXI, bueno, ha empezado temprano. Por eso es que es histórico lo que ha pasado. Retomar los caminos de la unión, retomar los caminos de la unión y vacunarnos, como lo dijimos allí, y lo dijeron varios compañeros y compañeras presidentas, vacunarnos frente a la burocratización, frente a la onunización. No podemos dejar que se onunice la CELAC. La CELAC tiene que tener una agenda de acción. Ya tenemos una doctrina común. Lo veníamos hablando con el compañero, haciendo un balance hoy, bueno, con el compañero comandante Fidel Castro y luego con el compañero Elías Agua,
Ya, si ustedes buscan en los documentos fundamentales, Declaración de Caracas 2011, Declaración de Santiago de Chile 2013 y la Declaración de La Habana, usted ve ahí ya una doctrina de un nuevo pensamiento latinoamericano, diverso, ¿no?, marcado, eso sí, con mucha fuerza por el nuevo pensamiento patriótico, revolucionario de América Latina. Si lo busca en el pensamiento económico, en el pensamiento sobre los grandes temas del cambio climático, de la política, si lo busca sobre los temas sociales, aquí por primera vez se aprueba un documento de carácter histórico que dice que la educación pública es un derecho, una garantía de los pueblos. Imagínense ustedes, estamos llegando al siglo XXI con definiciones que debieron haberse hecho hace 100 años, pero las estamos haciendo. Así que de verdad es un riesgo, pero yo creo que tenemos la capacidad para no dejar que la CELAC sea una organización más, sino que sea la gran organización. Como yo recordaba que decía el comandante Chávez, la organización para hacer la gran política del siglo XXI. Presidente, sobre esa línea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sobre sus fundamentos principales, es la próxima pregunta del periodista Sergio Gómez, del diario Granma. Presidente, esos mismos que usted dice, que nos cuenta, que han fabricado prácticamente la división de nuestros pueblos que debieron haber estado unidos, han promovido la guerra entre nuestros países y al interior de nuestros países. ¿Qué trascendencia tiene usted, cree usted que tiene la declaración de zona de paz que ha hecho esta segunda cumbre de la CELAC en un país como Venezuela, que tiene muy cerca un conflicto armado como el de Colombia, de que además es un país acompañante en el proceso de paz que se está dando aquí en La Habana? Sí, es un hecho realmente trascendente, ¿no?, y forma parte de lo que estábamos comentando, ¿no?, la nueva doctrina, el nuevo pensamiento latinoamericano, ¿no?, porque las organizaciones, los países, los movimientos se construyen en base a un pensamiento, a una idea, ¿no?, a un ideal, a un sueño, que van constituyendo elementos de un proyecto. En este caso, ¿de dónde vienen las ideas de esta época? Vienen de nuestras luchas fundacionales, que fue el momento en que nuestro continente brilló, donde brillaron los grandes líderes, ¿no?, a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Lo comentábamos hoy con el comandante en jefe Fidel Castro. Martí brilló, porque Martí representó, bueno, la búsqueda incesante, casi angustiada y angustiosa de la libertad y la independencia de Cuba como protección de lo que quedaba de independencia en el resto de América. Lo dijo, como ustedes conocen muy bien, en su última carta, ¿no?, impedir, logrando la independencia de Cuba, que ese imperio cayera sobre el resto. No lo pudo impedir, y él fue al martirio, buscó el martirio y trascendió con sus ideas, con su ejemplo, y se convirtió en gran fuerza motivadora, ¿no? Vivió de otra forma, pues, que es lo que pasa con los grandes revolucionarios, pasan como a otra vida, la vida de alumbrar con su ejemplo y con sus ideas. Ahora, de allá viene todas nuestras ideas que hoy se están haciendo, nueva doctrina, aquí está. Así que lograr este acuerdo por unanimidad, 33 países, declarar nuestra América Latina y el Caribe zona de paz. Es como una protección para todos. Esto es una zona de paz. Ya nosotros traemos una herencia importante al haber declarado y haber suscrito los convenios para que América Latina y el Caribe sea zona libre de armas nucleares. Zona libre de armas nucleares, zona de paz. Lo decíamos ayer, quizás nos queda como el último conflicto armado de importancia en el continente, el conflicto colombiano. Los procesos de conversaciones, negociaciones avanzan muy bien aquí mismo, en La Habana, y le hemos ratificado en público y luego en privado al presidente Santos en la conversación que tuvimos toda la voluntad, ¿no?, de nosotros, los hijos de Chávez, porque para nuestro comandante Hugo Chávez fue casi una obsesión la paz en Colombia, la paz del pueblo colombiano. Y apenas el presidente Santos se lo propuso el 10 de agosto del año 2010 en Santa Marta, cuando hubo el primer encuentro, que tenía la idea de avanzar a la construcción de bases para un acuerdo de paz, que pacificara Colombia, que acabara con la guerra. El presidente Chávez le dijo, cuenta conmigo. Y así fue. El presidente Chávez hizo 1000 cosas que algún día se sabrán para que estos procesos comenzaran sus caminos, estos procesos que se están dando ahora aquí en La Habana. Y nosotros haremos, dentro del mismo espíritu chavista, todo lo que haya que hacer para la paz en Colombia. Y bueno, fíjate tú, lo que tú preguntabas ahora,
los esfuerzos que hay que hacer concertados para proteger a América Latina y el Caribe de conflictos armados, intra-América Latina o extraterritoriales, que se le ocurra a esta potencia estadounidense meterse con algún país de nuestra América, ¿no? Esta es la base de un nuevo derecho americano, de un nuevo derecho de paz, realmente. Esta declaración es lo que decía Evo Morales. Quizás nosotros enseñamos a nuestros estudiantes como debe ser de derecho, bueno, el derecho romano, el derecho griego. Bueno, habrá que empezar a enseñar el nuevo derecho americano. Tenemos bastante doctrina, pero ahora comienza su aplicación verdadera, su aplicación en la realidad, como doctrina de aseguramiento de nuestro espacio vital como espacio de paz. Usted denunció recientemente, presidente, a través de su cuenta de Twitter, que justamente los grandes medios, ante la realización de esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que han hecho es silenciar este acontecimiento para América Latina. Inclusive también la vocera del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, ofrecía declaraciones y afirmaba que se sentía decepcionada por esta cumbre de la CELAC. ¿Cuáles son sus impresiones ante esta evidente provocación, no? Bueno, yo creo que la primera parte de tu pregunta, en buena parte, está relacionada con la segunda pregunta. Porque vamos a preguntarnos, ¿por qué los grandes medios de comunicación del mundo, vamos a decir Estados Unidos, Europa, tienen grandes medios que impactan el resto del mundo a través de las cableras, etcétera? Es la realidad televisiva y comunicacional del mundo que estamos viviendo. ¿Por qué esos grandes medios del norte del mundo y por qué los llamados grandes medios de comunicación de cada uno de nuestros países, televisoras, todas en manos de la burguesía, de una familia que se hace multimillonaria por ser dueño de una televisora y utiliza el espectro radioeléctrico que le pertenece a todo un país para negocios personales y para imponer ideologías, ideas, modas, para resaltar noticias, sobre todo las negativas, para desmoralizar a nuestros pueblos y tapar las noticias positivas del nuevo tiempo que estamos viviendo? Porque esos grandes medios, escritos, ¿no?, o televisivos o radiales, ignoraron olímpicamente la cumbre de la CELAC. Preguntemos, o sea, que se pregunte todo el que nos está escuchando, ¿por qué ellos lo ignoran? ¿Qué intereses los mueve a que lo ignoren? Es un hecho histórico que América Latina y el Caribe, después de 170 años divididos, hayan logrado unirse y se esté consolidando la nueva unión del continente como un poderoso bloque de pueblos y de repúblicas, de países. ¿Es o no es histórico? ¿Es o no es importante que estemos sentados en la diversidad, como dijo el presidente Raúl Castro, presidentes de la derecha, de la izquierda, del centro, presidentes obreros, indios, empresarios, ¿no?, guerrilleros, ¿no? ¿Es o no un hecho histórico para nuestra vida? Esa es la respuesta. Y si es un hecho histórico, ¿por qué lo tapan? Bueno, lo tapan porque sencillamente los dueños de esos medios van imponiendo la matriz de que lo que sea bueno para los pueblos no existe. Nuestros pueblos no existen para esos medios, son invisibles, ¿no? Y detrás de eso hay toda una política que está expresada. Yo la tengo aquí, la declaración que decía que, aquí está, Agencia F, el titular es: CELAC traiciona el compromiso con democracia al abrazar el castrismo. Pero yo lo había visto en la Agencia FP, esta misma noticia, ¿no? Entonces después dice: el gobierno de Estados Unidos afirmó hoy que la segunda cumbre de la CELAC celebrada en La Habana traicionó el compromiso del continente americano con la democracia. Dice: estamos decepcionados de que la CELAC en su declaración final traicionó la dedicación a los principios democráticos a la que se ha comprometido la región al abrazar el sistema de partido único en Cuba. Realmente... Y sin embargo, este ha sido el cable que han amplificado los medios. Realmente, dice Estados Unidos, gobierno de los Estados Unidos, en particular Estados Unidos considera especialmente desalentador e inconsistente que la CELAC decidiera aceptar sin cuestionar las acciones represivas de su anfitrión contra los ciudadanos. Condenamos rotundamente el acoso del gobierno cubano, etcétera, etcétera.
Y aquí lo que se expresa es, ustedes saben qué se expresa aquí en esta declaración, lo mismo que se expresa allí en la sala de redacción de los dueños de los medios de comunicación de la burguesía en el continente y en el mundo. Amargura, decepción, están derrotados. La historia está derrotando los intereses y las intenciones del imperio estadounidense y de toda la burguesía que se abraza a esos intereses imperiales, los está derrotando con el poderoso espíritu unitario de América Latina y el Caribe. Se ve, se desnuda con claridad. Hay momentos en la historia que las cosas quedan desnudas frente a la realidad. Quedan desnudos estos intereses imperiales frente a la fuerza unitaria del continente. Fíjate, no pudieron ellos sabotear. Nosotros tuvimos mucha información de cosas que intentaban para sabotear la cumbre, para implosionarla desde adentro, ¿no? Para buscar que no asistieran los jefes de gobierno, los jefes de Estado. No pudieron con la cumbre de Arcelat. La cumbre de Arcelat fue un éxito total. Así que esta amargura de esta declaración del Departamento de Estado, que de manera insolente le dice a todo un continente que somos unos traidores, que se traguen su declaración. Porque América Latina va a seguir su rumbo en paz, con tranquilidad, en la diversidad y de manera unitaria. Así que se sentirán amargados y desalentados por lo que queda del siglo XXI. Que se acostumbren a respetar y que traten de buscar una nueva visión de nuestro continente. Con esta visión de dinosaurios no podrán entender lo que está sucediendo y sobre todo lo que va a suceder en nuestra vida económica, social y política en los años que está por venir. Por eso nosotros seguiremos hablando siempre de la CELAC. Ahora le toca la palabra al colega nuevamente, Jorge Legañoa. Bueno, la lucha contra el hambre y las desigualdades centró el debate de la cumbre. En este sentido, bueno, preguntarle cuánto falta por hacer en América Latina y especialmente cuánto puede aportar Venezuela con el camino andado durante estos 14 años en esa materia. Sí, fíjate, esto también es un punto diferenciador de lo que por lo general son los organismos multilaterales del mundo, que en buena medida siempre tocan los temas de la política internacional, de la paz, de la guerra, ¿no? Pero salvo los acuerdos llamados del milenio, ¿no? Es difícil encontrar que los gobiernos en el mundo se sienten a ponerse de acuerdo en políticas comunes para avanzar en lo social, en lo cultural, en la superación de la pobreza, en elevar la calidad y el impacto de la educación pública en sus países. Y precisamente aquí se ha dado un trabajo tremendo. A nosotros en Caracas se nos entregó la responsabilidad y hoy se nos ha ratificado de llevar adelante todo lo que es la declaración social de la CELAC. Y tuvimos varios eventos de ministros, se nos ha dado la tarea durante el año 2014 hacer, durante el mes de julio, octubre, hacer varios eventos para hacerle seguimiento a la declaración final, sobre todo al plan de acción que tiene que ver con las políticas sociales, ¿no? Y aquí está en la declaración central. Ratificamos nuestra voluntad de promover el crecimiento, progreso, inclusión social y desarrollo sostenible de nuestros estados. Son elementos claves de un nuevo pensamiento latinoamericano en políticas de Estado para lo social, formulando y desarrollando planes, políticas, programas nacionales con metas cuantificables y calendarios dirigidos a la universalización del disfrute y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Saludamos la adopción de la Declaración y el Plan de Acción de Caracas de las autoridades para el desarrollo social, la erradicación del hambre y la pobreza. Fíjate, otorgamos la más alta prioridad de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, la alfabetización y posalfabetización, la educación general pública gratuita, la educación técnica y profesional y superior, la agricultura incluyendo la familiar y campesina. Y bueno, es un documento realmente extraordinario en materia social y ya nosotros hemos avanzado. Si venimos al campo y al espacio vital del ALBA, todos los países del ALBA, gracias al método Yo Sí Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba, todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo, de analfabetismo. Todos los territorios del ALBA. No hay un solo país del ALBA. Tenemos que seguir en el proceso de formación, ¿no? Pero además tenemos
procesos educativos avanzados, y la educación en los países del ALBA es un derecho de los pueblos, un derecho a la educación pública de calidad gratuita. Ya nosotros llevamos ese concepto y ha sido aprobado en la CELAC. Igual tenemos programas especiales para los compatriotas, personas con discapacidad, que tienen diversos nombres. En Venezuela se llama José Gregorio Hernández, en homenaje a un santo del pueblo venezolano, José Gregorio Hernández, que muy pronto, dicho sea de paso, creo que va a ser beatificado, por fin, José Gregorio Hernández, en el Vaticano. Ya ese es un tema nacional, muy venezolano. Tenemos programas como Barrio Adentro. Empezó en Venezuela, para decir América Latina, el programa Barrio Adentro. Ya fíjense ustedes por dónde va. Programas parecidos en toda América Latina. Así que el ALBA tiene, digamos, un patrimonio, una fortaleza, una experiencia comprobada para asumir estos programas alimentarios, educativos, de salud, de atención a las personas con discapacidad. Y creo que en esto vamos a avanzar, porque nos hemos propuesto que al final de esta década América Latina tiene que tener niveles superiores de igualdad social, de superación de la pobreza, y sus derechos vitales, fundamentales, América Latina y el Caribe los tiene que tener garantizados. Ese es el nuevo concepto del desarrollo integral que hemos adoptado en el CELAC. La próxima pregunta la formula entonces Sergio Gómez. Presidente, aquí se debatió bajo la idea de estar unidos, pero somos diversos. Y quizás con otras palabras, pero con el mismo concepto, dentro de su país usted ha defendido siempre esa política. Y para los cubanos que seguimos todos muy de cerca lo que sucede en la Revolución Bolivariana, la Revolución de Chávez, quisiera saber cuáles son sus expectativas para el próximo Congreso que viene. ¿Congreso del partido? Sí, de su partido, claro. Bueno, sí, yo creo que la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana encontramos también nuestro camino con Chávez y con Fidel, ¿no? Es un camino que venía buscándose hace tiempo. No solamente fue Bolívar, que pensó venir con sus tropas para acá y mandar sus mejores generales y sus mejores tropas a combatir. Hubiera sido fabuloso si se hubiera dado en esa época, porque hubiéramos nacido del mismo ejército, de la misma sangre. Después vino Martí, que fue el hombre que mejor interpretó. A veces, pocas veces, reconocemos, estudiamos y explicamos esto. Martí fue el gran bolivariano del siglo XIX en el continente. No por casualidad, cuando llega a Venezuela en 1781, en unos días como estos, en enero, 1781, Martí era muy joven todavía. 1871. 1881. 81, exacto. 1881, corrijo. 1881. Tenía Martí 29 años. 29 7 años. creo 20, que era muy joven. Lo primero que hizo, como él mismo describió, sin quitarse el polvo del camino, fue ir a rendirle homenaje al gigante de la América, a Bolívar. Y luego se convirtió en el gran difusor del proyecto de Bolívar, del proyecto unitario de Bolívar. O sea que la búsqueda de nuestra unión, y dígame cuando se dio la guerra de la Sierra Maestra, nuestro pueblo, bueno, por millones participó, solidario, llegaron armas a la Sierra Maestra, un Bolívar por la Sierra Maestra. Así que la historia de la búsqueda de nuestros pueblos para construir su destino tiene raíces históricas muy fuertes, muy motivantes. Y es el comandante Chávez y el comandante Fidel quienes realizan esa búsqueda, quienes la concretan en términos históricos. Y efectivamente lo que tú dices, no solamente ustedes están muy pendientes en Cuba de la revolución bolivariana de Chávez, sino nosotros estamos siempre muy pendientes del pueblo cubano, de la revolución cubana, y nosotros estamos viviendo este año 2014, como tú lo has dicho, hemos hecho una convocatoria al Congreso, es el primer congreso ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Hemos conformado una comisión nacional que tiene 3 subcomisiones, una subcomisión ideológica, programática, bueno, que va a hacer una revisión global y una actualización de todas nuestras definiciones ideológicas, políticas, del socialismo del siglo XXI, de nuestro modelo económico, ¿no? Del modelo político, de la construcción de las bases espirituales ideológicas
morales y éticas del nuevo socialismo, de la transformación de la sociedad capitalista que nosotros tenemos, con características particulares por el rentismo petrolero, que lo cambió todo hace 100 años. Esa es la primera subcomisión. La segunda subcomisión tiene que ver con lo organizativo, que es construir un partido adaptado a la Venezuela de este tiempo, ¿no? Y revisar todo el modelo organizativo que ha sido muy exitoso para lo electoral. Hay que ver lo que es ganar elecciones con métodos electorales como tenemos nosotros, complejos, con medios de comunicación de la burguesía, con campañas y guerras psicológicas diarias, tratando de desmoralizar a los pueblos, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido el garante de las dos grandes victorias que hemos obtenido, el 14 de abril pasado y el 8 de diciembre, que tuvimos una victoria fabulosa, con el 55% de los votos y bueno, con 75% de las alcaldías que se disputaron en esas elecciones. Y en tercer lugar, la tercera subcomisión la dirige el compañero Elías Agua, tiene que ver con la política mundial, la visión mundial, el desarrollo del socialismo en nuestra región, socialismo latinoamericano, caribeño, el desarrollo del socialismo en el mundo como idea, ¿no? Todo el siglo XXI que nos toca batallar, a nosotros y a los que vengan después de nosotros. Así que vamos al Congreso del Partido Socialista, vamos a hacer un gran debate nacional, ya tenemos algunas fechas, el 20 de febrero para el lanzamiento del documento y el 5 de marzo, cuando se cumple el primer año de la partida física del comandante Chávez, vamos a iniciar las asambleas de debate en las comunidades y a convocar al pueblo, un gran debate nacional para definir con mucha claridad toda la política del Partido Socialista, de nuestros aliados del Gran Polo Patriótico, en función de lo que nos resta de esta década. Ya sin Chávez físicamente, pero siempre con Chávez en el corazón, con la idea y con el proyecto que él construyó. Claro. Presidente, Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, Cuba y Venezuela son grandes símbolos de la integración para América Latina y el Caribe. ¿Ha pensado la CELAC crear una cátedra, digamos, que rescate el pensamiento de los próceres independentistas y de estos líderes de la América más reciente? Si la ha pensado, como la CEPAL hoy en sus sesiones propuso crear un observatorio, ha pensado también la CELAC crear esa cátedra que pueda divulgar ese pensamiento bolivariano, martiano, fidelista y chavista? Bueno, hasta ahora ese tema no se ha planteado realmente. Es una muy buena idea. Yo pienso que podemos tomarla y llevarla adelante, porque hay muchas cosas. Precisamente yo propuse algo que se aprobó en términos generales, ¿no? Ahora hay que implementarlo. En la CELAC tenemos algo llamado el cuarteto, que es un organismo de coordinación. Está formado por quien ejerció la presidencia pro tempore, la presidencia de CELAC, en este caso es Cuba, quien asume la presidencia, en este caso Costa Rica, quien va a asumir la presidencia de la próxima Ecuador. Eso hace lo que era la troika antes. Y eso se amplió y se incorporó de manera permanente a alguien del CARICOM, a alguno de los países que preside el CARICOM. Y ahora tenemos un cuarteto, 4 países. Esos 4 países se tienen que reunir de manera permanente. Los cancilleres, los ministros, comunicarse a los presidentes, y son los que conducen la CELAC. Yo propuse que el cuarteto, ¿no?, tuviera una agenda de consulta y de acción permanente a nivel presidencial. Una agenda, como se hace una agenda en cualquier dirección, pues. Tú participas de la dirección del Granma, ¿no? Bueno, y tiene una agenda de trabajo, una pauta, ¿verdad? Una pauta de decisiones, de trabajo que van a hacer los presidentes para echar a andar este proyecto tan importante, tan ambicioso, tan necesario. Necesitamos una agenda común y es nuestra responsabilidad, porque de pronto, si bien es cierto, cada presidente, cada primer ministro tiene su problemática nacional, su problemática, pero no podemos olvidar que los asuntos de la región son asuntos de tanta importancia como los propios asuntos nacionales, porque o la región consolida su unión y avanzamos juntos como una sola nave durante el siglo XXI frente a los bloques mundiales, o sencillamente nos irán tragando a uno por uno, y terminaremos todos en el mismo lodo de la división del siglo XIX. Sobre eso hay conciencia. Ahora, ¿cómo hacer el cómo? Porque si estamos de acuerdo en el qué, ¿cómo hacerlo? Nosotros propusimos, y bueno, la presidenta Cristina lo explicó muy bien en su discurso, el presidente Pepe, el presidente Raúl Castro, de los que me acuerdo en este momento, tener una agenda de decisiones, una agenda de acción, una pauta permanente de coordinación.
permanente sobre los temas, por ejemplo, el cambio climático. Tenemos ahora en septiembre una gran cumbre mundial del cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las propuestas que vamos a motorizar? No podemos enterarnos un día antes cuando vayamos en el avión a la cumbre. Tiene que haber una coordinación de posiciones para tener capacidad de echar adelante temas vitales, justos además, y así por el estilo en los temas económicos, en los temas financieros, en los temas comerciales, en los temas sociales, de la salud, de la educación, de la alimentación de nuestro pueblo, de la cultura, que es un gran elemento de identificación, de identidad, más que identificación, de identidad de nuestra región. Y una idea como la que tú estabas diciendo, me comprometo aquí a proponerla ante el cuarteto y bueno, seguramente darle la responsabilidad a algunos de nuestros países para que sea la sede de lo que pudiera ser una cátedra permanente de estudio del pensamiento de los libertadores y su poder tremendo de influencia sobre el futuro de nuestra organización. Creo que en este minuto hay también una pregunta relacionada con esos vínculos culturales, deportivos que también tiene Cuba y Venezuela, ¿no? Dos naciones hermanas. Jorge Legañoa. Sí, presidente, la habíamos dejado para una emboscada. Queremos hacerle, creo que anda por ahí una de esas bromas que gastaba el presidente Chávez. Ganó Magallanes, la serie venezolana de béisbol. Así y es. sabemos que usted es caraquista. Pero el próximo primero empieza la serie del Caribe de béisbol. Pasado mañana. Sí, exacto, pasado mañana. En Isla Margarita empezará y Cuba llevará un equipo, el equipo de Villa Clara. De Villa Clara. Campeón el año pasado de la Liga Cubana de Béisbol. Bueno, ¿a quién le va a ir? ¿Va a ser magallanero o le va a ir a Villa Clara por Cuba? Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos preparados para recibir al equipo de Cuba. Más de 50 años que no participaba Cuba en la Serie del Caribe. Y hay una gran expectativa, una gran emoción. Van para la isla de Margarita, que es una isla heroica, el estado Nueva Esparta, ¿no? Que lleva su nombre por eso, por la heroicidad espartana de sus habitantes para expulsar. Fue el primer lugar donde se expulsó definitivamente a los españoles y no se les aceptó más. Se les expulsó, bueno, a piedra, a palo, a machete, con todo lo que tenía el pueblo. Fue la primera guerra de todo el pueblo que se vivió en el continente. Y la hicieron las mujeres, los niños, los hombres. Allá fue Bolívar en 1816. Y de allí luego se fue al Orinoco. Y del Orinoco a Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín, a recorrer y a construir y a consolidar en tan breve tiempo un proyecto tan grande. Así que la isla de Margarita está lista pues para pasado mañana recibir a Cuba. Yo felicité a los magallaneros por su triunfo. Bueno, ya es el equipo nuestro, Magallanes. Y ustedes saben que... El presidente Chávez estaría muy feliz de esa declaración suya. Bueno, yo le mandé una felicitación al presidente Chávez y a los magallaneros por Twitter, ¿no? Sí, vimos la imagen. Sí, y realmente, fíjense que la rivalidad es tremenda. Seguramente ustedes tienen alguna rivalidad, creo que entre Industriales y Santiago de Cuba. Bueno, la rivalidad entre Caracas y Magallanes allá tiene las mismas características de emoción, de pasión. Yo soy caraquista de toda la vida. Pero hasta en eso Chávez influyó en nosotros. Hasta en eso, ¿verdad? Claro. Chávez, bueno, era un apasionado del béisbol, bueno, todos los deportes del béisbol. Él estaba pendiente de los resultados, de los juegos, estaba pendiente de la participación de nuestros peloteros en otras latitudes, en las grandes ligas, en Japón, donde estén nuestros peloteros. Y bueno, nos dejó esa pasión renovada, pues a flor de piel. Así que los esperamos, serán bienvenidos. Y bueno, a competir en el terreno y que gane el mejor. Bienvenido. Claro, con ese espíritu nosotros también decimos que Chávez estuvo en esta segunda cumbre de la CELAC y por eso le cedo la palabra a mi colega Sergio Gómez. Al Benjamín. Sí, presidente. Muchos mandatarios hablaron en esta cumbre de la solidaridad y yo creo que el ALBA, que usted ya la mencionó, y específicamente Venezuela y Cuba han dado ejemplos de lo que pueden lograr dos países utilizando los capitales que tienen cada cual, la fuerza que tiene cada cual para unirnos e ir hacia adelante. ¿Cómo piensan nuestros países continuar aumentando esa cooperación? Nosotros acabamos de firmar ahorita 56 proyectos más de cooperación.
en el campo de la salud, de la agricultura, de la economía, de la educación, del deporte. En Venezuela hay algo más de 35.000 cooperantes cubanos, entre médicos y médicas, personal deportivo, profesores, facilitadores deportivos, grupos de cultura, teatrales, de circo. Bueno, y fíjate que la persecución contra Cuba, ustedes saben, quizá ustedes que son jóvenes no lo han vivido tan fuerte. La persecución de los sectores de derecha y fascistas es brutal. Es una obsesión, una locura. Llega al nivel de la locura, ¿no? Allá hay muchos chistes sobre alguna gente que se la pasa, que le echa la culpa de todo lo que pasa a Cuba. Hay un chiste permanente por internet que reproducen algunos de los escritores y humoristas venezolanos, ¿no? Sobre gente que, bueno, tiene una obsesión contra Cuba, contra el pueblo cubano, contra su historia, contra Fidel, contra Raúl, una locura total. Yo no sé cómo se sentirán. No habrán prendido el televisor ese tipo de gente en estos 3 días, porque si no le da un síncope, ¿no? Cuando vieran a presidentes, primeros ministros de todo el continente abrazándose con Raúl, halagando a Fidel, a Cuba, a su revolución, deben estar de cama, ¿no? Toditos ellos y sobre todo ellas, ¿no? Son pequeños grupos que están llenos de mucho odio. Y ellos pretendieron, cuando llegaron los primeros compañeros cooperantes de Cuba, allá en el 2003, 2004, pretendieron una campaña muy a lo nazi, ¿no? No para perseguir a los judíos, sino para perseguir a los cubanos. Las mismas características del desprecio, del odio, del llamado a agredir, a matar, a acabarlos. Era brutal. ¿Y quién derrotó esa campaña? ¿Ustedes saben quién la derrotó? Los médicos en las calles. El amor del pueblo, el amor compartido. Porque nuestro pueblo humilde nunca había sentido ese amor. Y de pronto, inclusive había gente que estaba tocada por esa campaña. Hay muchos testimonios. Y de pronto llegaba una médica o un médico cubano, que tiene tanta calidad, tanto amor, y bueno, cambiaba totalmente. Del cielo a la tierra era la diferencia que encontraba de la campaña psicológica con lo que encontraba con la realidad. Así que el amor entre nuestros pueblos lo ha podido todo, y así seguirá siendo. Y nosotros hemos venido afinando, lo que, como decía el cantante Ali Primera, afinando la puntería en los temas vitales de la cooperación. Y tenemos, por lo menos en este momento acabamos de firmar 56 acuerdos, por el orden de los 1.259 millones de dólares solo para el año 2014. Son inversiones conjuntas del desarrollo. Se vienen fortaleciendo las inversiones petroleras, energéticas, petroquímicas, ¿no? Venezuela y Cuba, bueno, estamos construyendo una zona económica junto a Petrocaribe y el ALBA, pero Venezuela y Cuba vamos adelante en la vanguardia. Por eso en la inauguración que hubo en Mariel, con esta extraordinaria obra, única realmente, tanto en calidad como en tiempo de construcción, como en eficiencia en la inversión, en divisa, esta extraordinaria obra que acaban de inaugurar en el Mariel, con capital brasilero, bueno, demostró la validez de apuntar ahora más allá, de ver más allá, ¿no? El ALBA consolidado y avanzando, Petrocaribe consolidando y avanzando. Bueno, tenemos que ver más allá. Mercosur, Petrocaribe y el ALBA, una gran zona de inversiones, de comercio, una gran zona financiera, que fortalezca nuevos mecanismos de financiamiento para el desarrollo. Y nosotros dos, juntos, Cuba y Venezuela, somos garantes de que ese camino se continúe andando y se vaya ampliando y consolidando, que es lo más importante. Una última pregunta ya para finalizar este, digo yo, juicioso y fundamentoso también encuentro que hemos tenido hoy, una entrevista profunda a través de diversos temas de la CELAC y también de la colaboración entre Cuba y Venezuela. La Habana fue la capital de la integración durante 2 días, 28 y 29 de enero, la capital de José Martí. En breves palabras, presidente, ¿cómo valora la trascendencia histórica de este evento que, como ya dijo también y algunos analistas han señalado, fue todo un éxito para América Latina y el Caribe? Bueno, aquí en La Habana
se demostró lo acompañado que está Cuba por sus hermanos del continente, que somos hermanos verdaderos. Y Cuba ha demostrado su capacidad, su calidad de liderazgo internacional. No es la primera vez, ¿no? Cuba ha construido una política internacional de mucho prestigio en el mundo y que ha llevado la verdad de Cuba a todo el mundo. Y Cuba es admirada, apreciada, querida en el mundo entero. No por casualidad rompe récord todos los años en la votación contra el bloqueo. Esta ha sido una cumbre extraordinaria. Inclusive tendría que decir que la propia participación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, sus opiniones en la plenaria, sus opiniones en las reuniones en privado. Yo tuve una reunión en privado con él, estaba maravillado, pues impresionado de lo que había encontrado. Se reunió con varios jefes de Estado y de Gobierno, escuchó opiniones, fue y habló con Fidel y quedó maravillado también de la conversación con Fidel, de la fortaleza, la claridad, la lucidez que vio en el comandante Fidel Castro. La propia presencia de él, inclusive la propia presencia de la OEA, pues, de la OEA ya, de Insulza, el secretario general de la OEA, que andaba por allí, entre los pasillos. Ban Ki-moon. Asombrado, sí. También. El secretario general Ban Ki-moon. Y bueno, las resoluciones que se han tomado, que ya podemos decir, hemos recorrido un camino. La primera reunión, luego del Congreso de Panamá en 1826, la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se dio después de 1826 fue en Suaipé, Bahía, Brasil, diciembre del 2008, convocada por Lula da Silva. Compañero Lula, hay que agradecerle en buena parte por los aportes, la valentía, la lucidez del compañero Lula da Silva en su visión sobre América Latina, sobre este mundo. Se logró empezar el camino. Suaipé, recuerdo cuando fuimos para allá y se sacó su declaración para avanzar una organización de América Latina y el Caribe, los opinadores de oficio, los opinadores de siempre, tarifados por las burguesías del continente, decían, esto no va a ser posible. Luego fuimos a Cancún, febrero, si mal no recuerdo, 20 de febrero del año 2010. Ahí estaba el presidente, partido de la derecha, presidente Calderón, Felipe Calderón, y de esa reunión se decidió por primera vez fundar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Yo recuerdo, yo era canciller y estuvimos 3 días trabajando intensamente, y este concepto lo trabajamos. Yo recuerdo porque yo llamaba al comandante Chávez, siempre en todas las cumbres, para hacerle consulta. Y recuerdo varias conversaciones. En una de ellas me dijo, déjame pensar bien. Y nosotros estamos en pleno debate. Y después, bueno, había 3 opciones. Cualquiera podría decir, bueno, eran 3 nombres. ¿Qué importa el nombre que tenga? Sí importa, porque eran 3 conceptos. La primera de ellas era la Unión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La segunda era la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y la tercera, la comunidad. Eran las 3 opciones que teníamos. Recuerdo la orientación del comandante Chávez. La recuerdo clarito ahorita. Me dijo, unión todavía no. Falta mucho para hacer una unión, aunque es el objetivo del futuro. ¿No? Organización, no. No es una simple organización. Además suena mucho a la OEA, me dijo. Se hubiera llamado OELA, algo así. ¿No? Dijo, más bien constituyamos una comunidad. Y fue el concepto que yo transmití de mi jefe, de Hugo Chávez. Constituyamos una comunidad, empecemos por una comunidad y acerquémonos con buena vecindad, con diálogo, con trabajo. Constituyamos una comunidad y avancemos con el objetivo. El objetivo es la unión de república, la unión de países. Y así fue. Cancún, febrero 2010. Después fuimos a Caracas. Estaba nuestro comandante luchando contra esa enfermedad que le cayó encima, ¿no? Era la cumbre del 5 de julio y tuvo que ser suspendida, recuerdo. A los 200 años de la declaración de la independencia de Venezuela, se tuvo que suspender, 5 de julio 2011. Estaba recién salido de la primera operación grande y entraba él en su tratamiento de quimioterapia, recuerdo, aquí en La Habana.
y se colocó para el 2 y 3 de diciembre. Y allí acudieron todos. La conspiración fue igualita a la que se hizo contra La Habana, para que no acudieran. Acudieron todos. Y allí fue la primera cumbre. Los expertos en la materia, las cancillerías llaman la cumbre cero, que fue la cumbre fundacional. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunió en Caracas por primera vez en su historia. Se fundó allí y así quedó fundada. Y es tan poderoso el peso del espíritu, del liderazgo del comandante Chávez en su fundación, que ustedes vieron cómo fue reconocido tanto en Chile hace un año como ahora aquí en La Habana, por todos los presidentes, todos, sin mezquindad de ningún tipo. Algo que nosotros reconocemos y agradecemos. Luego fuimos a Chile, también seguimos el rumbo y vinimos ahora a La Habana, así que es una cumbre histórica. Ha habido temas de temas, yo quisiera solamente para terminar referirte a un tema muy importante. Aquí se aprobó un concepto también, realmente marcador para lo que viene. ¿Por qué? Porque nosotros propusimos que se profundizara el proceso de descolonización de todo el continente. En el documento, bueno, fuimos en el discurso un poco más allá del documento, porque efectivamente todo lo que nos mueve, a los 33 jefes de Estado que estábamos ahí, los 33 países, todos venimos de ser colonias. Unos fuimos colonias de España, otros fueron colonias de Inglaterra, Reino Unido, otros fueron colonias de Holanda, otros fueron colonias de Portugal, del Imperio Portugués. Todos venimos de ser colonias. Estamos marcados por una historia de rebeldía, de lucha anticolonial. Así que la lucha anticolonial en nuestro continente tiene una experiencia y, digamos, un patrimonio tremendo. Nosotros planteamos el tema de Puerto Rico, pero en la palabra, en el discurso, fuimos mucho más allá. Porque ¿cómo se puede entender el fenómeno de la ocupación del enclave militar aquí en Guantánamo? Lo dijimos allí. Mira que muchos hicieron así, como estás haciendo tú ahorita. Muchos afirmaron. Cuidado y sorpresa en los años que están por venir con la descolonización del continente. Tenemos que unirnos férreamente para completar el ciclo de descolonización definitiva de todo el continente, así como nuestro continente. Es un continente libre de armas nucleares, así como hemos declarado, un continente libre de guerras, de conflictos armados, un continente de paz, tiene que ser un continente libre de enclaves coloniales, antiguos y nuevos también. Ahí están las Malvinas, pues. Tenemos que hacer más porque se descolonice. ¿Cómo se puede entender que el Reino Unido diga que es dueño de unas islas que quedan al frente, ahí frente, en nuestra Suramérica, en el Atlántico suramericano, frente a Argentina, que son históricamente de Argentina? ¿Ah? ¿Hasta cuándo va a aguantar eso el Reino Unido y lo que queda de sus intereses imperiales en el mundo? O Puerto Rico. Aquí se aprobó. Realmente es extraordinario esto que se aprobó, ¿no? Reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. Y al tomar nota de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptados en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteramos que esto es asunto de interés de la CELAC. Más adelante dice, encomendamos al cuarteto de la CELAC para que con la participación de nuestros Estados miembros que deseen sumarse a este mandato, nosotros nos vamos a sumar, presenten propuestas para avanzar en lo señalado en el párrafo 38, este que te digo. Y más adelante dice algo que realmente quizás esté en lenguaje de estos escenarios diplomáticos, pero que tiene una gran trascendencia. Dice, los países miembros de la CELAC nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del derecho internacional y en particular de la resolución 1514 de Naciones Unidas del año 60, aquí tengo la resolución 1514 del año 60, en el marco de esta resolución, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias. América Latina Unida está firmando esto. Esto lo pudieron haber firmado los libertadores hace 200 años y se entendía perfectamente. Luego este tema desapareció. Y en la tradición bolivariana, yo te podría decir, si el libertador pensó venir con sus tropas hasta Cuba y Puerto Rico para echar al imperio español y acabarlo en nuestro territorio, y no hubiera peligros de que se regenerara nuevamente ese mal del colonialismo y volviéramos a ser conquistados, en esa misma tradición de pensamiento debemos nosotros que unirnos hasta el día que descolonicemos
todo nuestro territorio caribeño y latinoamericano, hasta ese día habrá la amenaza de que se recompongan nuevas formas de dominación directa, de opresión colonial, como la que tiene el pueblo de Puerto Rico, como la que tienen nuestros hermanos de Puerto Rico. Por eso es que es muy positivo que este tema se haya adoptado ya como comunidad. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que la historia nos dé la razón. Esto no es un tema de encuesta. Yo lo decía en la reunión en privado. Si Bolívar hubiera hecho una encuesta, San Martín hubiera hecho una encuesta, o José Gervasio Artigas, quién sabe el futuro de la independencia del continente. Este es un problema de dignidad, de justeza, de lucha. O somos o no somos. Nunca un pueblo nuestro, latinoamericano, caribeño, nunca jamás será recibido por una élite como la élite imperial de Estados Unidos, como un pueblo digno, como un pueblo respetable y respetado. Nunca, jamás, ninguno de nosotros, jamás. Siempre nos verán como pueblo a ser explotados, saqueados. Así que nosotros le decimos a Puerto Rico, con alegría hoy, a 24 horas de haber clausurado la histórica Cumbre de La Habana, bienvenidos a la CELAC, venga el pueblo de Puerto Rico, que su casa natural, su casa, su familia somos nosotros. La familia de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas es Venezuela, es Cuba, es Argentina, es Honduras, es México. Somos nosotros, es América Latina y el Caribe, que los amamos, los apreciamos, somos lo mismo, somos iguales. Nos entendemos de la misma forma, nos miramos de la misma forma, cantamos de la misma forma, sentimos de la misma forma. Y ninguno de nosotros tiene ninguna vocación imperial para dominarnos o entredominarnos. Así que ha sido una tremenda noticia, entre tantas que contiene, bueno, tendrá que ser los cancilleres, me imagino, en los próximos días que le explican a nuestros pueblos la verdad de la CELAC. Rompamos los vetos, las censuras, los bloqueos informativos y vayamos llevando el mensaje de esta tremenda cumbre histórica. El camino de los libertadores se ha reafirmado y se ha consolidado en La Habana. Bueno, en este minuto agradecerle su presencia aquí, como le repetíamos al inicio, que para nosotros ha sido un gran privilegio tenerlo aquí compartiendo en este minuto y usted por su amabilidad en llegar a nuestros estudios de la televisión cubana. A usted reiterarle el saludo, las buenas noches, por supuesto. Usted ha tenido otras valoraciones de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muy buenas noches.